Hola, ¿qué tal? Chicos, buen día. El día de ahora vamos a hacer la sesión de Entity Framework 4.0 Code First. Mi nombre es Samuel Arellano Díaz, soy originario de México y ahí están mis datos, Twitter, blog, y actualmente cuento con algunas certificaciones las cuales he desarrollado, ¿no? Con Microsoft. El motivo de la sesión de ahora es ver el enfoque Code First, ¿no? Para eso hemos manejado una agenda de la charla donde vamos a cubrir estos temas. ¿Qué es el Entity Framework? ¿En qué consiste el enfoque Code First? Vamos a ver una demostración del enfoque de Code First, donde vamos a crear nuestras clases POCO, vamos a ver las propiedades de navegación y las llaves foráneas, vamos a crear una capa de acceso a datos y nuestro contexto, una capa de presentación en la cual vamos a hacer algunas operaciones CRUD, como son las altas, bajas, modificaciones y consultas. Vamos a agregar nuestra cadena de conexión a nuestra aplicación y por último vamos a generar nuestra base de datos en base al modelo que realizamos con las clases POC. ¿Ok? ¿Qué es el ADO.NET Entity Framework? El ADO.NET Entity Framework es la siguiente capa del stack de ADO.NET, es decir, la nueva tecnología que ha sacado Microsoft para acceso a datos. El Entity Framework nos va a permitir a nosotros representar todas las tablas, registros y campos de una base de datos mediante colecciones, mediante clases y también propiedades. El Entity Framework es considerado un ORM, lo cual nos va a hacer a nosotros como desarrolladores más productivos porque no vamos a tener la necesidad de utilizar lo que es Transact SQL o bien sentencias SQL de manera implícita, como sería un select, como sería un insert, como sería un update, ¿no? También el Entity Framework lo podemos tener disponible desde la versión de Visual Studio 2008, Service Pack 1, ¿no? De Framework 3.5. También el Entity Framework nos va a permitir, mediante herramientas del diseño, como es el Entity Data Model, mapear esas bases de datos, esas tablas, y poder generar nuestras entidades, ¿no? También podemos consultar los datos mediante Link You to Entities o bien mediante Entity SQL, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son estos beneficios de la plataforma? Mediante LinkU podemos tener consultas embebidas en el lenguaje, es una sintaxis nativa ya sea de C# o de Visual Basic. La gran ventaja es que soporta múltiples fuentes de datos. Eso quiere decir que nuestro código generado en el Entity Framework es, es básicamente básicamente ese código se va a poder generar, ¿verdad? Independientemente de la fuente de datos, ¿no? También eleva el nivel de abstracción. Esos artefactos que nosotros vamos a generar o esas clases para accesar a nuestro Entity Data Model van a poder ser reutilizables, ¿no? Por toda nuestra aplicación. Podemos crear un ecosistema de servicios y bien podemos tener acceso a la información mediante cualquier soporte, ya sea de terceros o bien del soporte que nos brinda Microsoft para SQL Server, ¿no? ¿Ok? Como les comentaba, LinkU es una parte fundamental del Entity Framework, lo cual nos permite realizar consultas a esos datos que a la vez se convierten en objetos, ¿no? Como pueden ver en este pequeño ejemplo de código, estamos haciendo una búsqueda, ¿no? Mediante Link You to Entities de nuestro modelo, ¿no?
LinkU maneja diversas características o diversos, le decimos nosotros coloquialmente sabores, ¿no? Como son LinkU to Objects, LinkU to Datasets, LinkU to SQL, LinkU to Entities, que es la parte fundamental del Entity Framework, y el LinkU to XML. Básicamente en esta demostración nos vamos a enfocar un poco a lo que es LinkU to Entities. ¿Ok? Pasemos a lo que es la demostración de cómo realizar un proyecto de Entity Framework con el enfoque de Code First. Para eso voy a compartir mi escritorio y vamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Creo que sea. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es crear una solución vacía. Vamos a darle en New Project y nos vamos a ir a las plantillas que maneja Visual C Sharp, en este caso, donde dice otro tipo de proyectos, soluciones, y hay una solución en blanco. Aquí vamos a utilizar nuestra solución, le vamos a poner demostración, ¿no? O demo. Demostración, vamos a ponerle. ¿Ok? Posteriormente vamos a agregar otro proyecto. Este proyecto va a ser de tipo Class Library, ¿ok? Donde le vamos a poner entidades, ¿ok? Listo. Algo interesante del enfoque de Code First es que nos va a permitir crear nuestro modelo y mediante la utilización de clases POCO. Las clases POCO, o lo que se les conoce como Plain Old CLR Object, es una clase que se define mediante entidades y se definen las propiedades de esas entidades. Una característica de esas clases POCO es que ignoran la persistencia de los datos y soportan la misma funcionalidad que tiene el Entity Object, que son el .add, .savechange, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un sistema, o vamos a hacer un pequeño proyectito que nos va a permitir, a nosotros nos va a permitir guardar películas relacionadas con el género de las películas. Para eso vamos a cambiarle el nombre a nuestra clase entidad y le vamos a poner género, ¿ok? Listo. Puede ser un poco más grande aquí el código. ¿Okay? Y vamos a empezar a definir las propiedades que va a tener nuestra entidad. Algo interesante del Entity Framework es que género viene siendo el registro que va a estar almacenado dentro de nuestra tabla géneros en el Entity Framework. Hay que recordar que mediante el enfoque de Code First, todo lo que codifiquemos dentro de las entidades va a ser generado posteriormente en una tabla y en campos, ¿no? de la base de datos, ¿ok? Primeramente vamos a definir una llave primaria. Vamos a ponerle aquí ID. ¿Ok? Y vamos a darle sus propiedades. Set. Listo. Algo interesante que tiene el Entity Framework es que cuando definimos nosotros una propiedad de tipo entero, long o short, automáticamente el Entity Framework la hace como una llave primaria. ¿Ok? Estas son las propiedades que a su vez se van a convertir en campos en nuestra base de datos. ¿Ok?
¿Qué otra cosa nos interesaría guardar dentro del género de las películas? A lo mejor el nombre del género, ¿no? Y algo muy interesante que también maneja el Entity Framework es la navegación entre tablas. En nuestro caso, como vamos a tener películas asignadas por género, podemos tener muchísimas películas dentro de un género. Para eso vamos a crear una colección de películas que va a ser nuestra propiedad de navegación. ¿Cómo vamos a crear esto? Public, virtual, y le vamos a poner collection, y vamos a crearle aquí película, ¿no? Hay que recordar que no hemos hecho la clase de películas, la clase de entidad de películas, por eso no está marcándonos aquí un pequeño error, ¿no? Pero aquí ponemos películas y también le vamos a dar su get y su set, ¿ok? Vamos a crear aquí otra clase Poco, y le vamos a poner película, ¿no? Okay. Aquí lo vamos a salvar para que no nos marque ningún error. Parece que todo está correcto. Esto es una propiedad de navegación. ¿Okay? Ahora vámonos con la clase entidad de las películas, ¿ok? A empezar hay que hacerlo de tipo public. Y también esta yo creo que no la hice. Ah, no, sí está pública, ¿no? Ahí está. Ok, de la película que nos interesaría almacenar dentro de sus propiedades, necesitamos también definir el ID de la película. En este caso podríamos ponerle película ID. También el nombre, tal vez, de la película. Nombre. Y a lo mejor si es recomendable, ¿no? Si es recomendable la película o no. Ok. Algo interesante que también necesitamos poner es la llave foránea. ¿Cómo vamos a definir esta llave foránea? Esta llave foránea la vamos a definir indicando, ¿cómo se llama aquí? ID. Podemos hacerlo a través de la clase, ¿cómo se llamaba la clase? Género. Y la propiedad ID. En este caso pudiera quedar de esta manera. Y también el tipo. Género ID. ¿Ok? Algo que también necesitamos realizar aquí es una propiedad de navegación. Esas propiedades de navegación, como su nombre lo indica, nos van a permitir navegar entre los datos de una, ¿cómo le podemos decir? De una entidad a otra, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a definir public virtual género y vamos a ponerle género asignado, por ejemplo, ¿no? Get y set. ¿Okay? Con esto tenemos ya nuestras entidades de nuestro modelo, ¿no? A partir de esto se va a construir nuestro modelo, ¿ok? Vamos a ver aquí las preguntas que pudiéramos tener, ¿no?
Voy a regresarme aquí a ver si tenemos algunas preguntas de algunos compañeros. Ok, no eran preguntas antes de comenzar la charla. Ok. Hasta el momento, si gustan, pueden generar las preguntas que tengan de esta parte o vamos viéndolas al final como gusten. Ok, el siguiente paso, ¿cuál sería? Sería crear nuestra capa de datos, ¿no? Que a su vez también sería una librería de clases, perdón, una biblioteca de clases, una class library, que le podríamos poner capa datos. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Algo muy importante aquí en la capa de datos es que el nombre que le pongamos a nuestro contexto va a ser el nombre con el cual se va a generar nuestra base de datos. En vamos a ponerle video, ¿ok? Video Code First, ¿ok? La característica de Code First dentro de Visual Studio 2010 no venía por defecto. Ya en el framework, en el Entity Framework 4.1 ya viene el enfoque Code First. En esta versión 4.0 no viene, entonces hay que bajar un componente de la página de Microsoft para poderlo utilizar en este ejemplo. Lo pueden encontrar en el sitio de Microsoft y es el Microsoft.NET Entity Framework, Feature Community Technology Preview 4, ¿no? Esto básicamente lo pueden descargar aquí y una vez instalado ya podemos utilizar las características de Code First, ¿no? Para nuestro proyecto. ¿Ok? Esta dirección se las voy a pasar en las diapositivas para que se puedan realizar este demo también ustedes para que vayan practicando, ¿no? ¿Okay? Bueno, regresando a Visual Studio, vamos a agregar la referencia al componente que les mencionaba. Ese donde se encuentra en mi disco duro, en el C, Program Files, Microsoft.NET Entity Framework, aquí está. Dentro de los binarios se encuentra la DLL, ¿no? Microsoft.data.entity.ctp, ¿no? Listo, ya está. También hay que crear una referencia a la capa de entidades. Perdón, aquí está en proyectos, tenemos entidades, le ponemos OK, ¿no? Y ahora sí, hay que utilizar mediante, vamos a hacerlo un poquito más grande para que no batallar, using entidades y también el using de system.data.entity, ¿ok? Ahora sí, nuestra clase va a heredar de otra clase. ¿De qué clase? De context, ¿ok? Nuestro contexto va a heredar de DBContext. Básicamente, aquí mediante la utilización de public dbset y especificando el tipo de entidad, ya tenemos preparado todo el camino para generar nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle que quiera películas, ¿no? Y aquí también igual, get y set, ¿no? Oh, perdón, falta el punto y coma. Y public dbset géneros, get y set. ¿Ok? Con esto podemos dar por terminada la parte de generación. Perdón, aquí me equivoqué. Películas.
películas. Exacto. Con eso podemos dar por terminado nuestro proceso para generar nuestra base de datos. Pero ¿qué es el enfoque Code First? Nos dice codifica primero y luego te preocupas por tu base de datos, ¿no? Entonces vamos a crear una aplicación de consola para probar nuestra capa de datos y nuestra capa de entidades y empezar a manipular los datos, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto de consola, y le vamos a poner prueba Code First. ¿Ok? Vamos a hacer más grande nuestra codificación. Y aquí vamos a referenciar nuestra capa de datos y nuestra capa de entidades. ¿Ok? También voy a volver a utilizar la referencia del componente de Code First descargado del sitio de Microsoft. Bueno, aquí ya lo tengo dentro de los recientes, así que aquí lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, utilizamos using entidades, using capa de datos, using entidades también, y using system.data.entity. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí ya podemos empezar a realizar nuestras operaciones CRUD. Ok, tenemos aquí algunas preguntas. Dice, ¿por qué algunas propiedades son virtuales y otras no? Ok, las propiedades virtuales son básicamente para nuestras propiedades de navegación. Las propiedades de navegación dentro del Entity Framework nos permiten accesar a las relaciones entre las diferentes tablas, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, tú pudieras obtener todos aquellos registros, por ejemplo, todos los géneros de todas las películas. Eso únicamente cuando lo requieras. Eso es una de las ventajas que tiene el Entity Framework. El concepto de ¿cómo es el nombre? Ay, no me acuerdo ahorita, pero básicamente que es cuando tú requieres obtener los hijos, puedes obtener esa información. Si trabajamos en un proyecto web del lado del servidor, dice que se instalará. No todos los proveedores de hosting dan soporte ahí. Funciona también con .NET Framework 3.5. Sí funciona con Framework 3.5 siempre y cuando tengas el Service Pack 1. Dice, siempre tenemos que crear una propiedad ID, no le puedo poner code, por ejemplo. No, fíjate que definitivamente el Entity Framework, puedes tú ponerle el nombre de la clase más el ID, o ponerle, por ejemplo, en este caso, película ID, o ID solo, o ID propiedad, lo que tú quieras, ¿no? Pero que sea realmente enfocado, ¿no? A eso. Creo que son todas las preguntas que tenemos aquí en la lista. Espero que hayan quedado claras y si no, con toda confianza pueden preguntar, ¿eh? ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a seguir con este proyectito. Vamos a empezar por definir nuestro contexto. ¿Cómo se llama? Video CF Context es igual al nuevo video CF, ¿no? Ok. Vamos a agregar unos géneros, ¿no? De películas. ¿Cómo vamos a generar esos, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo vamos a generar esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner género. Si les gusta terror, es igual a un nuevo género, ¿ok?
Y aquí vamos a especificar el nombre del género. Horror con payasos, por ejemplo, ¿no? Posteriormente hay que agregarlo a nuestro contexto de género, ¿no? Entonces, punto. Ahí está. Y aquí lo vamos a agregar. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar aquí terror. Terror. Aquí está agregado en el contexto, pero aún no se almacena a nuestra base de datos. ¿Cómo lo haríamos para hacer esa operación? Tenemos que decirle al contexto que realice esa operación. Save change. Con esto nosotros ya tenemos básicamente la función para agregar registros dentro de nuestra tabla, ¿no? ¿Ok? Podemos imprimirlo a consola. Registró el género por terror.nombre, ¿no? Y podemos imprimir lo que realmente registramos, ¿no? ¿Ok? De esta forma nosotros ya estamos codificando nuestras altas, ¿no? Podemos agregar otro género, por ejemplo, género drama, ¿no? Igual al nuevo género. Por aquí dentro del nombre pues le ponemos drama, ¿no? Y igual vamos a agregar ese objeto a nuestro contexto, drama, y le ponemos grabar, ¿no? Save change. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos agregar ahora películas? Vamos a agregar, perdón, aquí no va el punto y coma, que me confundí, perdón. ¿Qué pasa si quisiéramos agregar ahora nosotros una película? Bueno, vamos a agregar una película, ¿cuál les gusta? Vamos a ponerle Harry Potter, por ejemplo. Una nueva película, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos? Son el nombre. El nombre vamos a ponerle Harry Potter. Vamos a ponerle ahora sí, bueno, el ID de la película no, pero sí el ID, ocupamos el ID del género. Género ID. Eso lo pudiéramos hacer de dos formas distintas. Una es mandándole directamente el objeto, ¿no? Ya en este caso podría ser drama. Punto ID, puede ser de esta forma, mediante el ID, o la otra forma sería en género asignado igual a drama, ¿no? Puede ser de cualquiera de estas dos maneras como nosotros podemos mandarle la relación con nuestra tabla de géneros. Esto es especificando el campo del ID, porque los dos tienen una llave, ¿no?, que los está ligando,
o bien mediante la propiedad de navegación, si se acuerdan, le podemos asignar de esta forma. Vamos a dejarlo de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí asignada una película. Vamos a imprimir en pantalla. Right line. La película es... Vamos a mandar desplegar Harry Potter.nombre, ¿no? Aquí. Con esto ya tenemos el método de agregar y ya vimos de qué forma podemos referenciar esta llave foránea, ¿no? Puede ser de esta manera o la otra forma pudiera ser, vamos dando de alta otra película, no sé, bueno, X, por ejemplo, ¿no? Es una nueva película y le vamos a poner nombre, es igual a X-Men. Y aquí ahora, mediante su propiedad de navegación género asignado, vamos a ponerle que es de... Vamos a ponerle que es de terror, aunque no es cierto. Pero nada más para hacer la prueba, ¿no? Ay, perdón, aquí no lleva... no lleva un coma, ¿no? Entonces, aquí tenemos impreso... Vamos a imprimir también en consola que agregó la otra película, ¿no? La película es... La película 2 es... Vamos a ponerle... Sí, punto nombre, ¿no? ¿Ok? Entonces de esta manera ya tenemos lo que son las altas. ¿Qué pasaría si yo quisiera editar la categoría? Vamos a suponer que yo quisiera la categoría terror, ya no quiero que diga terror, ahora quiero que diga aventuras, por ejemplo. Entonces, agarro terror, punto, nombre, es igual, aventura, y le digo al contexto que guarde los cambios. ¿Okay? Me permitiría a mí modificar el registro. Pudiéramos imprimir en la consola, punto, modificó el valor del género, ¿no? Más bien del género. Okay. Y aquí le podemos poner su nombre. Listo. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tenemos las altas, y las modificaciones. ¿Qué pasa si yo quisiera borrar un registro? Antes de irme al método de borrar un registro, uno de nuestros compañeros nos preguntaba de qué manera Entity Framework maneja las transacciones. Entity Framework tiene una característica que es que cuando ejecuta el context.change, automáticamente hace de manera atómica todas las actualizaciones o no hace ninguna, ¿no? Dentro del contexto. Entonces, si tú tienes diferentes asignaciones hacia tu contexto y una falla, no va a realizar la actualización completa. Así que de esa manera te puedo decir que el Entity Framework maneja las transacciones, ¿no? Aquí tenemos una pregunta, vamos viendo.
Si no agregamos, dice, las películas al contexto de la aplicación, no se almacenarán en la base de datos. Así es. Si no le dices al contexto que quieres guardar las películas, en este caso, no las va a almacenar porque van a estar dentro de tu entidad, pero no van a estar dentro del contexto, ¿no? Ya, en este caso. Para la comprobación, dice, ¿no se deberían extraer los datos del contexto para la comprobación? Buen punto, ¿eh? Ujú. Sí, tienes razón, ¿no? Bueno, aquí en este caso, pero punto. Bueno, en este caso lo que hago es mandar imprimir lo que realmente estoy generando, ¿no? Willy. Básicamente esa es la idea, ¿no? Para poder ir viendo qué es lo que realmente va pasando dentro de las operaciones, ¿no? Que se van realizando, ¿no? Órale, excelente, Edward. Me comenta que en el sitio de Microsoft ya existe un CTP de Entity Framework 5.0. La verdad, no he tenido oportunidad de verificar eso. Dame oportunidad y a lo mejor en estos días publico algo dentro de mi blog, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿qué nos faltaría en este caso? Y viendo, ¿verdad? Que ya codificamos, ahora sí. Bueno, codificamos y la base de datos, ¿dónde quedó, no? Esa es la pregunta que nos pudiéramos hacer. Bueno, falta mi base de datos, ¿no? ¿Dónde está? Para eso necesitamos crear lo siguiente, crear un archivo de configuración que nos va a permitir generar esa base de datos, ¿no? Vamos a agregar un nuevo elemento, un nuevo ítem. En este caso sería el app config, ¿no? Vamos a agregarlo y vamos a crear una cadena de conexión común y corriente, como todos lo conocemos, aquí, connection strings, add, nombre. Aquí es algo muy importante dentro del nombre, es el nombre que le pusimos nosotros al contexto, en este caso se llama video CF. Aquí hay que poner el mismo nombre que le pusimos al contexto, en este caso sería video CF, ¿ok? Ok, ahorita voy a contestar las preguntas, mientras déjenme terminar aquí nomás de hacer la cadena de conexión. Primero agregamos el nombre del contexto que dijimos que es el video CF. Posteriormente vamos a utilizar lo siguiente, que es el connection strings. Aquí vamos a tenerle que poner nuestro data source. Source igual a punto, ¿no? Para indicarle que es el localhost.
posteriormente es el initial, ¿sí? El catálogo, ¿no? Este es igual a cómo se llama nuestra base de datos, video CF, ¿no? Video CF, ¿ok? Están faltando, ¿qué me está faltando? Ah, los puntos y comas, me los estoy comiendo, ¿no? Pues vamos a ponerle integrated security, ok, seguridad integrada. Vamos a ponerle que sí queremos seguridad integrada. Y aquí hay una característica interesante del Entity Framework, que es el múltiple active result sets igual a true. ¿Qué es esto de múltiple active result sets? Esto nos va a permitir que un data reader dentro del Entity Framework nos regrese múltiples resultados, ¿no? Es una característica importante, ¿no? Ya que, por ejemplo, si tenemos en este caso géneros y películas, nos va a devolver todos los registros, ¿no? Que estén entrelazados en ese conjunto de datos, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Entonces creo que aquí nada más me faltaría el provider name, que en este caso será el system.data.sql client, ¿ok? Todo parece estar correcto. Vamos a darle aquí grabar, ¿ok? Parece que estamos todo bien. Aquí vamos a grabar también. Y con esto podemos ya nosotros generar nuestra base de datos a partir del modelo. Si yo lo ejecuto este proyecto, vamos a ver, ¿por qué tronó? Porque una librería de clases no puede ser ejecutada aquí hay que establecer que el proyecto de inicio sea el prueba Codeflux, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Se tarda un poquito. Entonces aquí ya nos dice que se generó, mostró algunos datos en la consola, y si nos vamos al SQL Server Management Studio, vamos aquí a darle refrescar en las bases de datos, podemos ver que tenemos aquí nuestra base de datos video Codeflux con las tablas géneros y películas. Bueno, aquí no sé, creo que tengo un error de dedo. En géneros, por ejemplo, tenemos aquí las columnas, que son el ID primario, y el nombre. Vamos aquí a irnos a los géneros, y vemos que tenemos aventura, que identificamos, y tenemos la de drama, ¿no? Si nos vamos a películas, también podemos ver qué películas tenemos. O creo que me faltó algo que comentaban aquí los compañeros, que fue que me faltó las películas meterlas al contexto, ¿no? Vamos a ver qué faltó. Efectivamente, compañeros, me faltó. Ahí resuelvo otra duda, ¿no? Que me decían, y si no los meto al contexto, ¿qué pasa, no? Ahí está respondida, ¿no? Como no queriendo la cosa, ¿no? Punto save context punto películas. ¿Qué pasó? Perdón, context.change. Y aquí también, ¿no? Okay. Bueno, chicos, vamos a las preguntas. Dice, cuando modificamos un registro de la base de datos con la instrucción context.change, ¿hay alguna manera de que se pueda retroceder dicha modificación? La verdad, nunca he hecho eso. ¿Para qué te voy a mentir? Déjame investigarlo y posteriormente yo les enviaría
enviaría la liga, ¿no? Andrés, si me puedes dejar tus datos, y lo publicamos eso en el blog. La verdad nunca se me ha presentado, vaya, ese escenario. Entonces, ¿para qué decirte que sí lo he hecho, ¿no? Realmente nunca he manejado esta situación, ¿no? Bueno, chicos, dudas, con esto yo creo que damos por concluida la charla. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Oh, a ver, vamos viendo. ¿Cómo se controla el manejo de borrado, ¿no? Ok. ¿Cómo se maneja? Efectivamente, Enrique, el manejo del borrado se maneja de manera de cascada, es decir, que si tú borras un género, se llevaría todas las películas que estén contenidas dentro de ese género, ¿no? Eh, Efectivamente, me faltó agregar, sí, ya me estaba comentando precisamente también Willy, que me faltó el context.películas.add, ¿no? Perfecto. Y, ¿Y qué pasa con los procedimientos almacenados en SQL Server? Precisamente esa es una de las ventajas del Entity Framework, ¿no? Que tú ya no tienes, te ayuda, ¿no? A que seas más productivo, en que no tengas que andar elaborando tanto Store Procedure, ¿no? Como lo hacías anteriormente con Adobe.net, ¿no? Tradicional. Esa es una ventaja, que ya todo lo manejarías dentro de sentencias en el caso de búsquedas o filtros con link you to entities, ¿no? O el entity SQL claim, ¿no? Eh, a ver, aquí, perfecto, muchísimas gracias a Gregorio, que nos está respondiendo aquí la pregunta de qué manera hacer un rollback en Entity Framework. Ese es a través de Transaction Scope, ¿no? Ok, gracias, Gregorio. Juan dice, lo recomendable sería encriptar desde la cadena de conexión en el app config o web config, o manejarlo como una clase dentro del acceso a datos, y modificar la clase que hereda de dbcontext para saber qué conexión se va a utilizar. Te recomiendo que mejor encriptes la cadena de conexión dentro del app config o web config, ¿no? Dependiendo de tu aplicación. Ok, Edward, para la cuestión de otros motores de las bases de datos como MySQL, Postgre, SQL o Access, la verdad no recuerdo haber visto proveedores para Entity Framework, pero sí existen ya para MySQL. Dentro de la página de MySQL puedes encontrar también el proveedor para poder realizar Entity Framework dentro de MySQL. También está disponible para Oracle. También creo que está disponible para Postgre, ¿no? Y creo que se me barren algunas otras manejadores de base de datos, ¿no? Pero de lo que sí he leído es que para MySQL y para Oracle sí están disponibles, ¿no? Eh, a ver, Javier. ¿Qué tan óptimo es el desempeño del uso de Entity Framework en consultas que requieren alta velocidad, con muchos registros y con múltiples o miles o cientos de miles de usuarios a la vez? Bueno, en mi experiencia con Entity Framework he desarrollado proyectos realmente pequeños, ¿no? Por así decirlo, y veo que la velocidad, pues claro, ¿no? Por lógica es sencilla. Me supongo que está optimizado, ¿no? Me supongo que está optimizado, y según lo que he leído, el Entity Framework realmente te arroja, ¿no? Una velocidad de respuesta similar a la del motor, a la que tendrías con un store procedure dentro del motor de tu base de datos, ¿no? Así que estaríamos hablando de milisegundos, ¿no? De diferencia, así que no le veo
un problema en ese aspecto, ¿no? ¿Quién más me falta? Claro, exactamente, Álvaro. Cuando tú insertas los datos en una tabla, los IDs precisamente, el enfoque de CodeFirst, cuando tú defines una variable de tipo entero, long o, o short, ¿no? Automáticamente se genera un ID autoincrementable, ¿no? Un int32 incrementable, ¿no? Bueno, en el caso de enteros, ¿no? Que también es de tipo, pues, identity, ¿no? ¿Qué tan óptimo es el uso? Ok, sí, ya lo respondimos. Ok, dice, pero ¿qué ocurre si no quiero que se borre en cascada en una relación entre dos tablas? ¿Cómo se controla eso? En este caso tendrías que validar, ¿no? Ahí hacer pruebas ¿cómo se llama? Mecanismos de validación para que borres únicamente el objeto que requieres. Eso ya sería eh, digamos, tema de otra charla, ¿no? Pero sí es posible a través, en el caso de CodeFirst, con el método .remove, ¿no? Ok, vamos a contemplar para que la próxima charla sea con código de Visual Basic y código de C Sharp, ¿no? Para la gente que domina Visual Basic, Edward. Ok, no hay problema, ¿eh? No estamos peleados con Visual Basic Net. Bueno, aquí Andrés creo que iba a preguntar algo, pero creo que ahí quedó, ¿no? ¿Quién más? Juan dice, complementando lo de Javier, dice, tiene concurrencia optimista o pesimista, bloqueos y sin bloqueos. No le entiendo, compañero, discúlpeme, pero no sé a qué se está refiriendo ahí. Si me puedes indicar un poquito más ahí, más clara la pregunta para poderte dar retroalimentación, ¿no? Bueno, chicos, pues fue un placer haber estado con ustedes en esta charla. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y pues nos vamos a estar viendo por los datos que les posee, por Twitter o por el blog si gustan seguirme. Y todas esas preguntas que queden en el aire, igual mandándome un tweet, vamos a tratar de resolverlas, ¿no? Bueno, chicos, pues fue todo por hoy. Muchísimas gracias a Microsoft por la oportunidad y estamos en contacto.